El cuarto significado, persistir. Habitar significa también persistir. Isaías 26:3 nos explica eso. Isaías 26:3. Dice Isaías 26:3. Tú, fíjense, Isaías dice Dios, no cualquiera otra persona. Dios, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Has hecho de tu relación con Dios tu habitación, el lugar donde tu pensamiento persevera. Resultado, Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. ¿Se han fijado que cuando las cosas van bien, Dios se nos diluye un poco? Que cuando las cosas bien, nuestras promesas comienzan a bajar de categoría, de calidad. Habitar significa perseverar, persistir. Finalmente, el otro significado de la palabra habitar en este salmo es acampar. Salmo 34:7. Recuerden el sentido que para el pueblo de Israel tenía la palabra acampar. La economía israelita era el cuidado de ovejas y el cuidado de rebaños. Y cuando ellos acampaban, no era para estar una noche, era para estar allí una semana o más, alimentando, cuidando, revisando, curando las ovejas. No es como el caso nuestro, nos vamos a ir de campo, vamos a acampar. Vamos una noche, una tiendita y ya. Acampar significa preparar un buen lugar donde estar un buen tiempo. Acampa, ¿qué significa? Mira, llega y se queda. El ángel de Jehová acampa alrededor, ¿pero de quiénes? El ángel de Jehová establece su habitación con aquellos que obedecen. Y como resultado, ¿qué hace? Los defiende. Entonces, cuando decimos el que habita al abrigo del Altísimo, estamos diciendo el que permanece, el que ha establecido una relación como de matrimonio, el que se establece, el que persevera, el que acampa. Eso significa el que habita al abrigo del Altísimo. Y la palabra morar es un sinónimo, significa exactamente lo mismo. Dice el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué es el abrigo del Altísimo? Veamos lo que significa. Es la palabra sitra y significa lo siguiente: bajo techo, bajo cubierta, bajo refugio, oculto. Eso significa el abrigo del Altísimo. El abrigo que se menciona aquí es que usted está bajo un techo y Dios es especialista en hacer techos de todo tipo. Lo hizo con el profeta Jonás, cuando se puso a pleno sol a mirar esperando que Nínive fuera destruida. Y llegó un momento en que ya no aguantaba más el sol. Y vino Dios y le hizo un techo de hojas. Increíble. Y lo dejó a cubierto. Lo dejó bajo abrigo, bajo techo, bajo cubierta, refugio, oculto. ¿Y qué significa la palabra sombra ahí en ese versículo? Es la palabra Tesel en hebreo. Alude a la vida en el desierto. El estar al amparo del sol en el desierto puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Y esa palabra significa una sombra de amparo. En el desierto, esa sombra, ese amparo, es cuando el caminante en el desierto ve su salvación y encuentra un oasis. Y en ese oasis hay sombra, hay agua, hay dátiles, hay frescura, hay comodidad. Eso significa en el Salmo: el que habita al abrigo del Altísimo también habitará bajo la sombra del Omnipotente, como estar en un oasis en medio del desierto. El desierto de la vida actual, con las inseguridades de la vida actual. Todos anhelamos un oasis de seguridad, una sombra, una cubierta, y Dios es quien la ofrece. Dios no va a cambiar el desierto en que estamos viviendo, créamelo, la Biblia lo dice, pero sí proveerá un oasis en medio de ese desierto, donde no solamente
tendremos abrigo, cubierta, sino también esa frescura, esa sombra que un oasis puede dar. A eso alude este versículo del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y cuánto es el costo de este abrigo y de esta sombra? Obediencia. No es obediencia a lo que yo quiera escoger para obedecer. Es obediencia a lo que Dios me pide. Y créame, lo que Dios me pide es bastante económico para toda la seguridad que Él significa. ¿Cómo está nuestra seguridad? Seguridad para desarrollarnos, seguridad para crecer, seguridad para progresar, seguridad en el trabajo, seguridad para ver que nuestros hijos crezcan, estudien y lleguen a ser las personas que anhelamos. Y la fuente de esa seguridad es Dios. Por eso, este año, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.